Muy bien, vamos a empezar la clase, vamos a empezar el año y vamos a hacer primero una oración. Vamos a cerrar los ojos, vamos a elevar el pensamiento, le vamos a pedir a los guías, a los mentores, maestros espirituales que nos asistan a través de la inspiración para poder llevar a cabo la clase de la forma más productiva posible. Elevando el pensamiento, sentimos cómo la energía positiva del plano espiritual superior abarca todo nuestro ser y en ese estado comenzamos la clase de hoy. Que así sea. Muy bien, para los que no me conocen, mi nombre es Federico Bosniuk, pertenezco a la Sociedad Espírita Francisco Javier. El año pasado estuvimos dando clases sobre las 8 potencias del alma y también de temas diversos de la Confederación Espiritista Internacional, de la SEI. Y este año vamos a hacer otra dinámica. Vamos a tratar dos temas nada más. El año pasado tratábamos un tema por clase. Este año vamos a tratar dos, que es la reencarnación y fluido cósmico, eh, fluidos vitales a mitad de año más o menos. Pero ahora arrancamos con la reencarnación, que son alrededor de 20 preguntas. En algunas clases va a haber más de una pregunta, dependiendo de la complejidad. Hoy vamos a arrancar con una que ya es bastante completa, se podría decir, y con una clase igual también, como que quedamos cortos. La pregunta era: ¿cuáles son los mecanismos de la reencarnación fisiológica, espiritual y mentalmente? Dice los mecanismos, cómo hace a nivel físico, espiritual y mental. ¿Ustedes estuvieron viendo, analizando, pensando, anotaron algo? Me gustaría primero escucharlos, a ver qué conclusiones sacaron y, y después les leo el resumen que tengo y lo vamos analizando, ¿no? Bueno, la idea este año es de que todos, ah, así. La idea es que todos este año demos nuestra opinión. No hay opiniones desacertadas, ninguna, porque si llegan a una conclusión, eh, le dieron una lógica. Entonces está bueno escucharla y si hay algo que difiere de la realidad, o sea, de la verdad, lo vemos y lo analizamos. Eso está bueno, porque uno capaz que hay veces que se hace una idea de algo y, y charlando con otros puede llegar a una mejor conclusión. Acá yo tengo, que dice, en respuesta a esto es en una sesión mediúmnica los espíritus respondieron. Se les preguntó a los espíritus cuáles son los mecanismos de la reencarnación fisiológica, espiritual y mentalmente, qué es lo que ellos veían, y contestaron: sabéis que el mecanismo es complejo y responde a factores diversos preestablecidos por la ley universal. Dice que es complejo, está bien, porque no se pueden poner a detallarlo
detenidamente. Pero lo importante de acá es que dice a factores diversos preestablecidos por la ley universal. O sea, hay una ley que se cumple acá y en cualquier parte del universo. Después va tomando formas, dependiendo del plano en donde se encuentre. En el plano material, toma los componentes de la Tierra, en principio. Después dice, en primer término, existe un organizador que trabaja con los elementos del planeta para poder llevar a cabo su obra. Entonces, en primer término, existe un organizador. ¿Y el organizador qué es? El pensamiento. El pensamiento, pero no el pensamiento nuestro, sino el pensamiento universal, que lo podemos llamar Dios, inteligencia suprema. No, trato de pararme porque me quiero poner a explicar cosas que vienen después y no es así. Dice, el espíritu a encarnar trabaja a través de su periespíritu, quien lleva en sí el origen genético vital, la idea directriz de la vida. Ustedes, no sé si todos saben que estamos compuestos eh, por tres formas, que es inteligencia, o sea, el espíritu, el periespíritu y la materia. ¿Todos saben lo que es el periespíritu? Si alguien no sabe, que lo diga porque si no seguimos adelante y no van a saber de qué estamos hablando porque no saben lo que es una de las cosas, ¿no? El perispíritu es el cuerpo. Bueno, a la mañana los testigos acá los las 9, a las 10:30 Hola, entró. pero silencio. Bueno, el perispíritu es el cuerpo semimaterial que une el espíritu con la materia, ¿no? Y eso es un cuerpo que tiene eh, una materia rarificada, con la capacidad de poder conectar el principio intelectual, que es el espíritu, con el principio material. Porque de Dios se desprenden dos principios, que es el intelectual y el material. Y para poder trabajar entre los dos, por decirlo de alguna manera, universos, en realidad eh, es todo uno, ¿no? Pero para que puedan trabajar en conjunto, Dios creó ese cuerpo semimaterial con la capacidad de poder unirlos, que tiene la capacidad, tiene componentes del intelecto y componentes de la materia. Entonces, dice que cuáles son los mecanismos de la reencarnación fisiológica. Por ejemplo, el material dice que está relacionado a la química, física celular, molecular, que luego formarán mecanismos tomando elementos vitales del planeta, como el nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, trabajándolos químicamente de acuerdo a su memoria genética. Dice que trabaja de acuerdo a su memoria genética porque nosotros no es la primera encarnación que tenemos y ya traemos de encarnaciones anteriores falencias y virtudes que le dan forma al periespíritu. Por ejemplo, el fumador, que fue muy fumador en la existencia anterior, en esta existencia puede venir con asma, pero eso es porque quedó
guardado en el periespíritu y el periespíritu todavía no se pudo regenerar de forma de que no pase por eso, de que no tenga que pasar por el asma. Lleva todo lo que se descompone en algún momento, no es que con la muerte del cuerpo se acabó. En el periespíritu queda guardada esa memoria. Y no sé si todos vieron Nuestro Hogar, la película, en donde André Luis está con un agujero en el estómago, ya como espíritu. O sea, porque su periespíritu seguía dañado y lo fueron recomponiendo cuando fue a los hospitales espirituales. Pero lleva un tiempo y a veces no se llega a recuperar del todo. También es necesario para el espíritu pasar por el asma para darse cuenta de que tiene que dejar de fumar porque es malo. Son causas y efectos. Después, de la parte mental, dice que la psique que animará a este ser vivo, transmitiéndole la estructura de su personalidad, inteligencia, carácter, temperamento, voluntad, y de acuerdo al plan de encarnación realizada por el espíritu encarnado, valorará o trabajará más en determinadas áreas de la personalidad. Su cuerpo será un instrumento que servirá a lo planeado por el espíritu. Uno cuando va a encarnar no dice, voy a encarnar y encarno. Primero tiene que armar un plan encarnatorio. Nadie encarna por el solo hecho de volver a la Tierra, porque la verdad es que es pesado volver al plano material. Entonces tiene que haber una razón, un porqué. Y tiene que ser productivo. Todos venimos para ser felices, para buscar la felicidad, para triunfar. Entonces, para eso hay que armar un plan. ¿Y qué se hace? Se dice, entonces, ¿qué se hace? Se arma un plan. Se dice, en esta encarnación, ¿qué quiero desarrollar yo? Por ejemplo, si soy un gran pianista y el piano me llevó a tener un ego muy grande, en esta encarnación no quiero tener la habilidad de tocar también el piano porque si no, no voy a aprender la virtud de la humildad y tengo que desarrollar eso. Voy a nacer en un lugar humilde y, y así es como se va formando. Voy a tener quiero que es un aspecto de mi espíritu quede guardado para poder eh, tener un carácter distinto al que tengo hoy. Entonces, esa es la parte mental que se trabaja para la reencarnación, de ir viendo qué es lo que conviene reservar, dejarlo momentáneamente en el olvido, qué es lo que conviene limitar y qué es lo que conviene dejar que fluya, como por ejemplo los chicos, las chicas que tocan el piano muy bien a los 5 años o los superatletas, es porque ya tienen una memoria en el periespíritu y la vuelcan eh, en un trabajo reencarnatorio para poder desarrollarla en esta última encarnación. Dice, estos dos aportes, uno y dos, confluyen, se integran. No puede existir independientemente uno del otro. En la reencarnación, dice, ¿no? Bueno, con lo que venimos hablando de la materia y de lo mental, ahí se puede comprobar que no puede estar uno sin el otro. En la encarnación vienen las dos cosas de la mano, porque armo el plan encarnatorio, entonces decido mi cuerpo cómo va a ser estructurado para que tenga un buen desarrollo
el que le quiero desarrollar en esta existencia, ¿no? Por eso vieron que ahora la ciencia está muy avanzada y ven los cánceres, los posibles cánceres que uno puede llegar a tener ya desde chiquito, desde que nace, porque está guardado en la memoria periespiritual todo eso, ya está desarrollado, uno ya hizo todo ese desarrollo y está latente. También puede ser que uno diga, voy a venir y yo tengo que pasar por X motivo un cáncer de pulmón. Pero en mi vida, durante mi vida, yo comprendí que el deporte es bueno, sano, y, y hice deporte, me alimenté bien, no me excedí en nada. Está bien, uno en su plan encarnatorio iba a tener cáncer de pulmón y quizás lo tenga, pero sin ninguna duda, cuando pase por ese periodo, va a ser muchísimo menos doloroso, muchísimo menos pesado que si no hubiera recapacitado antes. Por eso hay veces que uno dice, pero hizo una vida tan sana. O sea, es imposible, no puede ser que le agarre cáncer si hizo una vida tan sana. Bueno, ya está en el plan encarnatorio eso, pero gracias a lo bien que procedió durante los años anteriores, cuando lo tenga que transitar a eso que ya planeó, lo va a transitar de una manera mucho más liviana. No nos damos cuenta porque no sabemos. Nosotros vemos lo que vemos en el momento. Pero si hizo una vida sana, podría haber sido peor, ya que lo tuvo que haber pasado, por lo menos lo pasa de una forma mejor. Y dice, la idea directriz y ejecutora se realiza a través entonces del accionar del periespíritu, donde se apoya el espíritu para la elaboración de su encarnación. Y dice, la tercera parte, que es la espiritual, dice, porque posee una individualidad única, indivisible, que se manifiesta siempre siguiendo los caminos de la evolución y que es el auténtico sentido y lo que le da razón a la encarnación, ya que sin un espíritu en evolución, la encarnación no existiría. Es casi el aspecto filosófico de la misma. Eh, Obviamente, puede nacer el cuerpo, pero sin un espíritu que lo anime, no tiene sentido. De hecho, no vive. El espíritu es el que le da esa chispa divina que lo hace vivir. Cuando el espíritu se retira, el cuerpo deja de tener vida. Y bueno, y acá está la mente, la inteligencia del espíritu en saber qué es lo que mejor le conviene. En el momento que vamos a reencarnar, ya estamos en condiciones de saber qué es lo que tenemos que hacer para evolucionar, porque el espíritu ve más allá y ve a los seres felices, a otros hermanos felices, y quiere llegar a eso también. Entonces se llena de ánimos y, y quiere volver a encarnar porque sabe que ahí está el campo de batalla, es a donde va a ir y va a practicar. En el plano espiritual se estudia, en el plano material se practica lo que se estudió. Muchos espíritus, en el afán de querer progresar rápido, porque quieren llegar, todos queremos llegar lo más rápido posible, pero todos tenemos una cierta fuerza. Pero en el afán uno se desmide y dice, no, dame esta prueba que yo la puedo pasar, dame la otra. Yo puedo con todo, yo voy a poder porque si yo salgo de esta, voy a subir 3 escalones, no uno.
Y ahí está el trabajo de los guías, en donde ellos orientan y dicen, mirá, según por tu aspecto, las tendencias que tenés, eh, no te conviene agarrar tanto porque no lo vas a hacer y vas a fracasar. Y la idea es que agarres lo que podés manejar. No podemos abarcar más de lo que podemos agarrar. Y los guías nos orientan, nos aconsejan, nos hacen pensar, pero así y todo, si nosotros decidimos hacerlo, existe la ley del libre albedrío y los espíritus superiores, los guías, en eso no se van a intrometer, ellos respetan la ley universal. Entonces, dejan que decidamos. Ellos nos orientaron y nosotros quisimos igual, porque capaz que queríamos agarrar mucho por por una cuestión de ego, por una cuestión de amor propio, decir, no, yo puedo con todo. Y uno necesita pasar por una encarnación así, tan tortuosa, y que después uno falla, y ahí se da cuenta que tiene que escuchar a los demás, a los que más saben. Y ahí empieza a trabajar la humildad. La humildad. Hay muchas formas, son infinitas, para cada uno hay un plan. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Quieren hacer algún comentario o les surgió una duda? Yo La no idea- sé si se escucha. Sí, Amanda, decime. No, quería aportar que, viste, en Misioneros de la Luz de Francisco Cándido Javier, la última parte habla de cómo se reencarna, cómo es todo un laboratorio donde preparan la materia y los guías espirituales lo aconsejan y le sugieren al espíritu que va a encarnar, que creo que es de Segismundo, y le sugieren inclusive tomar un cuerpo defectuoso, porque él tenía algunas características de orgullo que todavía tenía que trabajar. Entonces le sugieren tomar un cuerpo que venía con una pierna, digamos, más corta, como para que él pueda, digamos, a trabajar el orgullo que tenía de vidas anteriores y que tenía que le iba a hacer bien tomar ese tipo de cuerpo defectuoso. Y Sí, bueno, en Misioneros de la Luz, en cómo se reencarna. claro. Y lo bueno es que existe ese manto del olvido para que uno Claro. tenga que trabajar, pero no porque, no, porque yo me acuerdo que tenía que Ujú. hacerlo por esto. No, uno lo Claro, tiene que hacer porque lo siente. claro, eso sí, sí, sí. Tiene No, que, aparte, sí, sí. disculpa, no, 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 como vos decime. dijiste recién que los guías te sugieren, después está en vos aceptarlo, ¿no? O sea, te dan la posibilidad de lo que te conviene, pero tenemos el libre albedrío de elegir ese cuerpo o no. Claro, sí, es así. Y, Claro. y eso me hizo acordar una cosa también de los cuerpos defectuosos o Ujú. de la inteligencia disminuida, en donde, También. sí, en donde uno tiene trastornos mentales, en donde no puede pensar, ¿no? Y en donde uno está ido, no puede conectar con la realidad. Ujú. Y uno dice, pobre, mirá, por lo que está pasando, y porque debe tener que pagar algo. Y en muchos casos, eso más pasa no por tener que pagar, sino es más como una herramienta para poder triunfar en esta encarnación. Claro. Hay hermanos que se endeudaron mucho en existencias anteriores, podríamos haber sido nosotros también, ¿Seguro? y tienen muchos que una vez que uno desencarna, se encuentra con todos esos que se quieren cobrar las deudas que uno fue fabricando en la tierra y no lo dejan en paz. Y cuando encarnan, los espíritus no ven el cuerpo, ven el espíritu y lo reconocen.
Pero cuando uno sufre, por ejemplo, idiotez y está ido, atontado, los espíritus obsesores no lo pueden tomar, no pueden hacer lo que quieren con él, porque tiene el intelecto, lo tiene obnubilado, vive en otra realidad. Inclusive hay veces hasta el espíritu que está atontado se camufla de alguna manera, porque no es él y no lo reconocen. Y como no lo reconocen, los que se quieren ir a cobrar sus deudas, pasan de largo. Y ese espíritu puede agarrar y desarrollar su existencia como lo había planeado. Entonces hay veces que uno puede decir, mirá, cómo se la están haciendo pagar. Y la verdad es que es una herramienta que Dios nos da para poder triunfar. Siempre veámoslo así, todo lo que hay, todo lo que vemos, son herramientas para poder triunfar. Hay veces que nos tenemos que sentar más tiempo para ver por qué, por qué tengo que sufrir tanto, qué es lo que tengo que aprender, se pregunta. Pero lo que uno nunca tiene que perder el eje es de que todo lo que pasa es por algo y es para algo. Y siempre es para bien, porque Dios no nos manda a reencarnar para fracasar. No nos da la posibilidad para fracasar. Si no, no sería infinitamente bueno, no sería infinitamente justo. Nos manda para triunfar. Después, bueno, como el plan también decidimos nosotros qué hacer y qué no hacer, y después decidimos qué no hacer cuando estamos encarnados, de decir, no, esto no lo voy a hacer y vuelvo a los mismos vicios que la existencia anterior. Pero bueno, si volví a los mismos vicios es porque todavía no aprendí. Estudié en el plano espiritual, pero cuando vengo a practicarlo, no lo hago bien. Quiere decir que no lo aprendí. Tampoco, tampoco me atrasé, sigo estancado. Hay muchas veces que uno ve a personas que eh, son muy buenas, por ejemplo, por decir algo, hasta los 40 años, y de repente, eso no sé, le agarró como un estado de locura y ahora es un tipo re malo. En realidad, él siempre trabajó para ser mejor y llegó a los 40 años y como que tiró la toalla y volvió a ser el mismo de antes. Y uno podría decir, no, atrasó, en vez de avanzar, atrasa ahora. No, no atrasa, en realidad está estancado. Lo que pasa que no pudo, Ujú. pero lo que practicó durante los primeros 40 años, todo eso queda guardado igual. O sea, no es que volvió al punto cero de vuelta, no. Todo lo que practicó, como ser paciencia, humildad, lo que sea bueno, todo eso le queda guardado en la memoria periespiritual. Y, y en algún momento, ya cuando vuelva al plano espiritual, va a hacer una recopilación y va a decir, lo intenté, a ver qué hice bien, qué resultados me dio. Ah, me dio buenos resultados mientras duré. Entonces la próxima va a venir con más ganas, con más fuerza. Todo sirve. Bueno, entonces voy a seguir leyendo y dice, ya detallado cada factor, decimos que para preparar una encarnación se requiere orden, concentración y programación para obtener de ella el resultado esperado. Habíamos hablado de tres elementos, material, mental y espiritual. Los tres se conjugan y el espíritu a encarnar, de acuerdo a su grado de evolución, con ayuda de hermanos superiores, comienza laboriosamente a reunir todos los elementos necesarios, no solo a nivel material, valiéndose de la físico-química, sino a nivel espiritual, ya que este espíritu tiene determinados acontecimientos, circunstancias que se deberán presentar en su vida material y que pondrán a prueba aspectos relacionados con su ética moral y personalidad. Una cosa que capaz la tendrás que haber explicado antes, que para armar
una vez tenido el, el plan encarnatorio para darle forma al cuerpo material, se toma del fluido cósmico de la Tierra, se toma lo que es necesario, como ahí decía, del nitrógeno, pero bueno, se toma las partes que son necesarias y las que son afines al espíritu. Un espíritu atrasado no puede tener, eh, no puede tomar del plano terrenal lo que es más sutil, porque no le corresponde, no es afín, es por una ley natural. Entonces, en la medida que uno va evolucionando, va pudiendo tomar de la tierra lo que es más sutil, teniendo encarnaciones menos pesadas. Ya no venimos con las enfermedades que veníamos, gozamos de mejor salud, oxigenamos mejor. Eh, se toma, se toma del plano de la Tierra y se toma del fluido cósmico universal. Se toma lo que es necesario y de ahí se arma la materia. Y bueno, y después viene la fecundación. Dice, por ello el espíritu encarnar debe tener en cuenta en qué condiciones pasarán estos acontecimientos y adecuar su materia a ello. Mentalmente el espíritu, como ente pensante, originará todas las ideas, secuencia de pensamientos, abstracciones, que luego se procesarán en las células cerebrales y se podrá manifestar exteriormente. Muchas veces este proceso se encuentra interrumpido, no por falencia del espíritu, y sí por la de su materia preparada así para dicho fin, es decir, de acuerdo a lo programado en el espacio. Es lo que hablé hace un ratito, que eh, dice muchas veces este proceso se encuentra interrumpido no por falencia del espíritu, y sí por la de su materia que ya organizó anteriormente desde el plano espiritual. Dice, dice, todo en el universo cumple una función necesaria y en armonía a una idea original. Pues bien, nuestro organismo funciona necesariamente en armonía con esta idea original. Con respecto a las emociones, las condiciones vibratorias son distintas a las del pensamiento. La onda se propaga a través de la luz y produce una gran variedad de colores, ya que ésta se refracta. ¿Vieron cuando uno dice qué qué colores estás viendo? El, el violeta corresponde a la espiritualidad, el verde a la sanación, esas cosas, porque es una vibración que se efectúa y eso le da una tonalidad. Eso lo hacemos a través del pensamiento. Nosotros con nuestro pensamiento creamos. El pensamiento tiene la habilidad de crear. Después uno, para llevarlo al plano material, tiene que trabajar con el cuerpo, ¿no? Pero primero está creado en la mente. Uno no puede hacer nada que primero no pase por la mente, porque no lo conoce. Eso es imposible que lo haga. Después dice, el espíritu trabaja con otro tipo de célula cerebral que imprimió los distintos tonos emocionales, sin olvidar, por supuesto, el funcionamiento metabólico. Operan con unidad y no disociados. ¿Te La... puedo Sí, agregar algo? sí, decime.
cuando hay veces que hay un desfasaje, aunque parezca, quizás a veces los artistas lo tenemos un poco más marcado eso. A nivel idea, a veces percibís o sentís colores o fuerzas de imágenes que cuando lo querés pasar a la materia, te encontrás con la dificultad de que no siempre tiene la misma fuerza o la misma forma que el color que estás percibiendo. Mm, Porque obviamente la materia es una condensación diferente que la que vos estás teniendo a nivel fluídico mental, ¿no? O sea, es totalmente diferente uno con el otro. Entonces, muchas veces te encontrás con esa experimentación o esa diferencia de poder lograr eh, esa unificación de poder entender, porque la materia más condensada tiene un tipo de formación diferente a la materia que está menos condensada y no siempre son los mismos elementos. Entonces, cuando vos tenés esa percepción de la luz, de lo que vos estás hablando, no siempre son totalmente coincidentes. Y hay veces que entre la idea del objeto y lo que vos estás pudiendo trabajar a nivel materia-tierra, se arma una pequeña distorsión que tenés que aprender a manejar. Eso eh, también a nivel reencarnación, cuando vos te encontrás con cuerpos que de repente determinadas energías o determinados seres tienen que adaptar su propia energía para poder entrar en el cuerpo, en lo que es materia tierra, porque no siempre todos los que están en la tierra reencarnan en la tierra específicamente. Entonces hay seres que de repente tienen diferentes tipos de evoluciones y que vos estás evolucionando en diferentes espacios también. No sé si me llegas a entender. sí, hasta que dijiste que todos los que están en la Tierra no reencarnan en la Tierra. No ¿A qué te siempre referías? todo. Me refiero a que somos seres que vamos evolucionando de diferentes maneras en diferentes planos, ¿sí? Entonces, cuando evolucionamos dentro de la Tierra, a veces la reencarnación en un cuerpo tiene que tener diferentes readaptaciones, porque son las diferentes experimentaciones que puedes hacer. Por ejemplo, determinados cuerpos que hoy en día, hoy creo que es más visual, hoy se ve más, de repente el rechazo natural a determinados alimentos, el rechazo de la adaptación a determinadas cosas, que a nivel salud dirías, bueno, pero esos seres, ¿cómo puede ser que durante tantos siglos o durante tanto tiempo han tenido determinado tipo de alimento y hoy en día están teniendo reacciones a determinados alimentos que antes eran habituales? ¿Sí? Entonces eso también tiene que ver con los planos de adaptación de la energía del espíritu a las nuevas modificaciones en el cuerpo físico. Sí, eh, yo por lo que entiendo, refiriéndome a lo que vos estás diciendo, que hay veces que nosotros con la mente pensamos una cosa y no lo podemos llevar a lo que vos decías al principio, llevarlo a materializarlo. Por ejemplo, uno tiene un cuadro en la cabeza, Mm, en la mente, y después cuando lo va a pintar, dice, no me quedó como yo lo vi. claro. Porque también ahí hay un aspecto emocional, Ujú, además, pero después tenés la otra parte que pudiste haber sido, esto es un ejemplo que tiro, pero puede ser por millones de cosas, pero fuiste un artista deslumbrante y el mm, ego se te fue por las nubes, ¿no? sí, Entonces esta encarnación vas a querer ser ese pintor deslumbrante, ujú, pero el cuerpo no te lo va a permitir. mm, Y esa frustración va a hacer que uno empiece a ser un poco más humilde y empiece a respetar a los que les está costando. sí, ¿Entendés? sí.
también eso es un plan encarnatorio, ¿ves? En donde Ujú. uno tiene que desarrollar la humildad. Entonces, voy, voy a dejar que tu mente pueda vislumbrar todo ese arte, Sí. pero no lo vas a poder llevar a cabo. Ujú. Entonces, eh, uno empieza a ser un poco más humilde, empieza ya no a ver a los demás que se están esforzando tanto en decir, ah, este se esfuerza porque no tiene habilidad. No, ahora yo tampoco la estoy teniendo. Entonces me adecuo, bajo un poco los decibeles. Y eso es bueno, y además lo pide uno, Sí, sí. porque uno sintiéndose con el ego por las nubes no termina bien. Y después otra parte, cuando vos me decías que los cuerpos se tienen que amoldar. Claro, hay veces que yo creo que la adaptación de tu periespíritu a un determinado organismo, a un determinado cuerpo, cuando de repente te encontrás con personas que tienen intolerancias o tienen dificultades con determinados alimentos desde el Bueno, momento en que ah, nacieron. sí, Entonces, ante esa situación, ¿quién es qué es lo que adapta? O sea, es el periespíritu. el periespíritu, sí, Ahora, si el periespíritu no se adapta a la alimentación de ese cuerpo, ¿necesariamente es un problema del periespíritu o es un problema del cuerpo? es un problema del periespíritu. O sea, el cuerpo es, eh, es el efecto, el periespíritu es la causa. Sí, Todo nace en el periespíritu. En realidad la sí, causa principal somos nosotros mismos, ¿no? sí, sí, Nuestra, sí. nuestro espíritu. Pero dependiendo de cómo nosotros nos manejamos en las existencias anteriores, Ujú, el periespíritu fue alojando todas esas falencias y las tiene guardadas. Y de eso no se puede deshacer. Si tuvo muchos problemas en el estómago en mm, existencias anteriores, por excesos o por lo que sea, eso queda alojado en el perispíritu. Después cuando ujú, vaya a nacer, no es que eso lo puede hacer a un lado, eso lo trae. Y cuando nace, ya nace con eso porque ya lo traía, ya estaba en su perispíritu. ujú, Eh, Uno no se puede deshacer de los problemas, lo que, porque son energías que se alojaron y para poder eliminar todas, todas esas malas energías, uno tiene que empezar a trabajar con buenas y que las buenas vayan, lo estoy diciendo un sistema bien básico, ¿no? Que las buenas energías, a través de las buenas acciones, vayan dejando de lado a las malas, que ya no le den lugar, las va expulsando, las va transformando, les sí, cambia el campo vibratorio, ¿no? ujú, Pero todo eso lleva un tiempo. Empezando a comer sano, por esa intolerancia que tenemos, empezamos a concebir la vida de otra manera, ya no desde la alimentación desmedida, por ejemplo, de lo que es el estómago, sino ya empezamos a ver de que si no, o sea, en base a que yo no pude comer, porque si cada vez que como me siento re mal, empiezo a cuidarme y empiezo a ver los beneficios de ese cuidado y empiezo a quererlos. Y esos beneficios empiezan a arrastrar todo ese pasado y lo empiezan a dejar a un lado. Empezás a limpiar, pero tenés que limpiar procediendo bien. Y vas a ujú, proceder bien si se te puede manifestar las falencias de existencias anteriores. Si no se manifiestan,
como que te las olvidás y volvés a lo mismo. Ujú. Hay mucha gente que está con dolores en el estómago y así y todo no va a dejar de comer hasta que se muera. Eso sí. Mm. Entonces, viniste con esas falencias y a pesar de todo, no lo querés entender. Y entonces uno se va peor. Después tiene que hacer un trabajo en el plano espiritual para recomponer el periespíritu, de modo de que quede bien estructurado y poder empezar a trabajar de vuelta. Ujú. Pero todo queda guardado. El periespíritu es un disco rígido, que queda, ahí queda guardado todo, desde la primera existencia hasta este instante. Todo queda guardado. Entonces, uno no se puede olvidar de lo que hizo. Lo que sí puede hacer, gracias a que la vida es infinita, es tomarse el tiempo para recuperarse, para Ujú. trabajar en la recuperación. Cuanto más rápido lo hagamos, menos tiempo vamos a estar sufriendo, digamos, sufriendo el cambio. Pero también no hay que desmedirse, hay que ser consciente de las fuerzas que uno tiene y no pedir tanto, porque si no también cuando uno abarca mucho, después no lo puede mantener y en vez de haber agarrado dos cosas y haber hecho esas dos bien, agarra 10 y no hace ninguna. Ujú. Eh, Bien. ¿Algo más? No, me quedó ¿No? clarísimo. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna reflexión? Entonces, vamos a pasar a la segunda parte. En otra sesión mediúnica se le vuelve a preguntar a los espíritus cuáles son los mecanismos de la reencarnación fisiológica, espiritual y mentalmente, porque habían dado un panorama muy básico. Y dice, como ya te he dicho, preparar una encarnación requiere orden, concentración y programación para obtener de ella el resultado esperado. Habíamos hablado de tres elementos: material, mental y espiritual. Los tres se conjugan y el espíritu a encarnar, de acuerdo a su grado de evolución, con ayuda de hermanos superiores, comienza laboriosamente a reunir todos los elementos necesarios. Esto ya lo hablamos. No solo a nivel material, valiéndose del físico-químico, sino a nivel espiritual. Ah, este, esto ya lo leí. Sí. Ah, no, está bien. No, este es la lectura original y yo después hice un resumen. No, está bien, entonces ya lo vimos, que es el cómo los guías te van ayudando, orientando para que no metas la pata. Y después, si uno quiere igual hacerlo, lo puede hacer, libre albedrío. Pero después hay que hacerse responsable, ¿no? Y cuando uno toma conciencia en el plano espiritual, cuando hace esa recopilación, se hace responsable y dice, sí, fue por culpa mía. Bueno, ahora lo voy a hacer un poco, con un poco más de conciencia. Y ahí lo trabaja un poco mejor. O sea, todo sirve. Uno dice, fracasó. El fracaso también sirve, porque es una forma de descartar una posibilidad más de error. O sea, todo sirve. Si no nos equivocamos, no podemos acertar. Vivimos en la polaridad. Existe la noche porque existe el día. Existe el fracaso porque existe el acierto. Vamos a fracasar, estamos todavía caminando. Hasta que no lleguemos a la perfección, siempre nos vamos a equivocar. Capaz que no cuando avancemos más, no en cosas tan básicas, pero van a haber otras.
y siempre va a haber. Yo tengo un refrán que una vez me dijeron que una vez que me aprendí la respuesta me cambiaron las preguntas. Y es así. Entonces, cuando uno ya aprendió, vienen las nuevas preguntas, los nuevos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque uno en la medida que va tomando conciencia, es como que se le abren los ojos y ya el terreno que veía puede ver más lejos, ve más. Cuando uno ya vio todo ese terreno y lo analizó, toma conciencia y esa conciencia le da más luminosidad y puede ver más. Entonces se empiezan los nuevos cuestionamientos y así sucesivamente. Bueno, y entonces ya para ir terminando, les hago una pregunta que es, el ser consciente, cuando toma conciencia, ¿no? Cuando se transforma en un ser consciente, como por ejemplo el ser, por decir el ser humano, que es el, el único animal con conciencia, se podría decir, ¿no? En la Tierra. El ser consciente, ¿cuántas veces se encarna a partir de que es un ser consciente? ¿Cuántas veces se encarna? Supongo que las veces que sea necesario hasta a lograr la evolución. Gracias por responder. Encarna una sola vez, la segunda Ah, reencarna, la segunda reencarna, y así tenés sucesivamente. razón, claro, es verdad. Encarna una, sí, es Igual verdad. cuando a mí me la hicieron, caí también, así que se dan problema. Entonces encarnamos una vez y después reencarnamos infinitas veces. Claro, encarnar una, sí, tenés Sí, razón. sí, Sí, siempre hay sí. una primera vez. Igual Bueno, tenía como un error de concepto, perdón. sí, Yo pensé que eran muchas encarnaciones y en realidad no, encarnar es una sola vez. La duda, tengo esa duda. son ¿Por qué encarnar un...? son muchas encarnaciones, sí, Sí, pero las muchas encarnaciones son reencarnaciones. O sea, yo bien, vuelvo a encarnar, está bien. reencarnar, Perfecto. reincidir. Sí, Cuando sí, sí, no, es perfecto. un reincidente, es porque lo volvió a hacer. Entonces, Entendí, entendí. Sí, sí, perfecto. y Sí, así. sí. Bueno. Bueno, entonces nos estamos viendo la clase que viene. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y después lo voy a Sí, subir a YouTube para los que los Gracias. quieran ver, si lo quieren difundir. bueno, Hacemos la bien. oración de cierre. Sí, dale. ¿Querés hacerla, Carla? No, solo dije nomás. Dale. Cerramos los ojos. Le damos gracias a los buenos espíritus, guías, mentores, que nos orientaron a través del pensamiento. Y esperamos que estas instrucciones, estos conocimientos le hayan sido provechosos tanto a encarnados como desencarnados, porque sabemos que hoy somos 10 encarnados escuchando, pero en el plano espiritual son miles los encarnados que los guías se encargan de traer para escuchar, porque es necesario para la toma de conciencia, para poder expandir su conciencia. Esperamos que les haya sido útiles a ellos también estas enseñanzas y le damos gracias a Dios por sobre todas las cosas que se haya podido llevar todo a cabo de una forma satisfactoria. Que así sea. Muy bien. Voy a cortar.